Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias al Señor, después de una jornada, de la larga jornada que cada quien tiene, ya sea en el trabajo, ya sea viajando, ya sea en los estudios o donde sea, donde en este momento ustedes, hermanos, hermanas, amigos, se encuentren, quiero decirle, Dios les bendiga. Gracias al Señor tenemos la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. A pesar de todo problema, de toda prueba, de toda traba, ¿no?, que coloca el enemigo, todavía tenemos la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como nosotros hemos titulado este espacio, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en cualquier momento, es lo que ese tremendo hombre de Dios que fue nuestro hermano y apóstol Pablo le indica a Timoteo, ese joven ministro que como todo joven necesita instrucción, necesita guianza de un Pablo ya anciano, para que cumpliera correctamente su ministerio. Muchas veces por la propia juventud uno piensa, Dios les bendiga hermana Norma, hermana Verónica, Dios les bendiga, y a toda su familia, a los hermanos allá en Chile, Dios les bendiga ricamente. Bueno, estamos compartiendo esta porción, ¿no es cierto?, que hemos titulado A tiempo y fuera de tiempo, y como venía diciendo, el joven necesita instrucción. Muchas veces la propia juventud, el entusiasmo, la fuerza, piensa que, que por esa misma fuerza uno piensa que sabe hacer todas las cosas. Pero nosotros que ya tenemos un poquito más de 20, ¿no es cierto?, sabemos que todavía no sabemos nada. Y tenemos que aprender muchas cosas, y en verdad que necesitamos instrucción. Por eso este espacio que el Señor me inspiró, y decir, traer la palabra. Y en este momento yo solamente quizá veo a 2 personas conectadas, nuestra hermana Norma, nuestra hermana Verónica de Dinamarca. Gracias, hermana Verónica. Pero sé que siempre hay alguno más, y que después este video se vuelve a repetir, lo empiezan a visualizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dadas las condiciones actuales de vida y todo lo que vivimos diariamente, ¿por qué no predicar a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué no colocar la palabra en el momento que Dios lo provea y lo prevea? Mejor dicho, Dios siempre ha previsto todas las cosas desde antes de la constitución del mundo. Pero qué privilegio, hermano, hermana, poder compartir la palabra. Podemos imaginarnos lo que serían los días de Noé, del cual hemos hablado tantas y tantas veces, repetidas veces, viendo Noé que el diluvio determinado por Dios, el juicio determinado por Dios se estaba acercando, los días se estaban acabando, porque el Señor sí había hablado con Noé, y le había dicho que los días del hombre iban a ser 120 años. La Biblia nos enseña que Noé trabajó con esmero, con esfuerzo, porque creyó la palabra de Dios. Y en la medida que el tiempo, la hora se acercaba, imagino que Noé trataría de convencer al vecino, convencer al amigo, convencer a los que se acercaban a escuchar los cultos de Noé, diciéndoles, amigos, hermanos, la hora se acerca. Dios me dijo que viene un diluvio, una gran catástrofe viene sobre el mundo. Dios va a destruir este mundo por causa de su conducta, por causa de su malicia, por causa de su impiedad.
Y como al día de hoy muchos por ahí se acercan a nuestros cultos, ¿no es cierto?, en los distintos lugares, hermana Estela, Dios me la bendiga, se acercan por ahí, participan uno, dos, un par de cultos, un par de meses en el culto, y de repente, se van. Me acuerdo hace muchos años compartiendo con un precioso hermano y ministro que tiene un tabernáculo muy grande. Me decía, Daniel, la iglesia se ha convertido en un desfile. La iglesia es un pasillo. Entran y salen, y entran y salen. Uno puede ver realmente en algunos grupos más gente, en otros menos gente, como el nuestro, que es un grupo pequeño, y aún así tenemos ese corredor, ese pasillo de ida y vuelta de gente que difícilmente se asienta, difícilmente toma conciencia y se prepara, que escucha el aviso. La Biblia nos testifica que en los días de Noé, Dios te bendiga, Belén, Dios te bendiga, en los días de Noé, ¿cuántos fueron salvos? 8 personas. 8, hermana. 8 hermanos. Solamente 8. Dios te bendiga, Gustavo, Dios te bendiga. Ahora consideremos esto. Si de millones, solo 8 se salvaron, ¿qué nos queda para nosotros hoy? Considerando que, como lo hemos predicado tantas veces en el culto, somos al día de hoy poco más de 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Y quiero hacer énfasis en este detalle que considero que tampoco lo tenemos muy en cuenta. 8.000 millones de personas que usted cualquiera lo puede entrar a internet y mirar el crecimiento de la población mundial, y en forma online, en forma directa, usted puede ver los nacimientos, las muertes, y ahí le va dando una ecuación, obviamente, y bueno, se acerca un poco más de 8.000 millones. Pero considere las muertes. Considere las muertes. ¿De cuántos, vamos a estimar, por decir un número así al azar, ¿no es cierto? Consideremos que mueran, que yo ahora no tengo preciso eso, pero por decir un número, no interesa cuánto, ahora vamos a decir 100.000 personas 100.000 personas en 10 años, cosa que es mucho más, por supuesto. De esas 100.000 personas, ¿cuántos fueron salvos antes de partir de este mundo, antes de salir de esta dimensión? Y ese movimiento es constante. Entonces, ¿cuántas almas se van de este mundo sin haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? Y se van sin Dios y sin esperanza de este mundo. ¿Cuántos, hermanos? Ahora, vamos a reducir más el número porque tenemos que colocar a los creyentes. Dios le bendiga, hermano Miguel. A los asistentes a las iglesias. ¿Cuántos creyentes, considerando que el profeta de esta edad nos dice que, y lo podemos comprobar bíblicamente, que hay 3 clases de creyentes: los genuinos creyentes, el creyente manufacturado y el incrédulo, y están todos ahí mismo en la iglesia. Entonces el número se achica considerablemente. Por eso, si podemos hacer algo, y me estoy recordando una escritura, voy a ver si la puedo hallar ahora, porque la verdad esto no es que lo tenía preparado, es una lectura que yo la he citado muchas veces y está en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscarlo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Donde dice
el Señor que todo lo que te viniera a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero hallarlo, y si no lo encuentro ahora no me hago ningún problema, porque considero que ustedes, los que están oyendo en este momento y los que oirán después, lo pueden buscar en su casa, en sus hogares, en su Biblia. Amén. Entonces todo lo que te viniera a mano para hacer, acá está, en Eclesiastés capítulo 9, si quiere acompañarme, Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y naturalmente, hoy por hoy, el hombre cada vez está más débil. Tenemos que incluirnos, ¿cierto? Débil físicamente, débil mentalmente. Por eso el mundo está como está, enloquecido, ha perdido la razón, está en una demencia. Ayer justamente estábamos escuchando una palabra tremenda a través del hermano Branham, ¿no es cierto? Estábamos escuchando una cinta, un tremendo mensaje, y justamente lo que estaba hablando, y algo que predicó hace 60 años atrás, hablaba del estado mental de la gente, hermanos, 60 años atrás, pero él era un profeta, y nosotros hoy, hermanos, tenemos la palabra viva, tenemos ese mensaje tan fresco que lo podemos colocar hoy, escucharlo como lo hacemos, y decir, esto es la pura verdad. No hay fuerza física, no hay fuerza mental, no hay fuerza espiritual. Por lo tanto, estos momentos que son a tiempo y fuera de tiempo, lo tenemos que aprovechar. Acá, en estos momentos, son las 9:20 de la noche. 9:20 de la noche. Nosotros, ustedes, los que están siguiendo acá, lo están escuchando en forma directa. Pero hay mucha gente, por ejemplo, nuestra hermana que está, Nancy Mori, en Estados Unidos. Dice, hermano Daniel, yo siempre lo escucho, pero por causa del horario y la ubicación geográfica, lo escucho diferido, pero lo escucho. Nuestra hermana Miriam, la hija de nuestro hermano Héctor Sosa, aquí está la hermana Norma Gaete, pero la hermana Miriam Sosa, ¿cierto? Ella escucha este mensaje diferido, ya está en España. Otros están allá como dijimos recién, en Estados Unidos. Nuestros hermanos allá en Chile, como nuestra hermana Verónica, que está escuchando recién, nuestra hermana, la madre de nuestro hermano Marcelo, nuestra hermana Nora, que está allá en Chile también. Es decir, si hay predestinación, ya sea en forma online, directa, como lo estamos haciendo ahora, ya sea en forma diferida, de alguna manera, esta palabra llega a ese creyente. Dios le bendiga, hermano. Acá está nuestro hermano Lucas. Bueno, hermano Lucas, no está tan lejos, usted no tiene un problema de diferimiento de horario, pero gracias por su saludo. Nuestra hermana Wilma también, Dios le bendiga. Pero esa es nuestra realidad. Hay hermanos que siguen este pequeño ministerio, pero que están a tremenda distancia, o quizás en algún momento nuestros hermanos allá en Paraguay, nuestros hermanos de Bolivia. Pero sabe, tenemos la oportunidad. En los días de Noé no podemos decir que no hubo oportunidad. Fíjese que la sabiduría de Dios proveyó un tiempo, 120 años. 120 años. La edad de los hombres en aquel tiempo era mayor que la nuestra, si nos sostenemos por los datos bíblicos. Pero la vida del hombre hoy,
conforme al libro de los Salmos, sí es una realidad, la vida de los hombres es un promedio 70 años, dice así en los Salmos, y el más fuerte 80 años con muchas dolencias y achaques y etcétera, etcétera. Así que, hermano, tenemos oportunidad, no es que no la tenemos. Esto que estamos compartiendo ahora, para aquellos hermanos y hermanas que, o amigos que nunca escucharon esto, es una oportunidad. Por eso insisto que en los días de Noé hubo oportunidad, como lo tenemos ahora nosotros. Y lo que estamos compartiendo, la última vez que tuvimos esta transmisión de a tiempo y fuera de tiempo, fue para decir la importancia de revelación. ¿Por qué revelación? Necesitamos esa revelación. Pero por supuesto que necesitamos esa revelación. No podemos dejar esto a un costado. No lo podemos dejar a un costado. Y si alguno, como dice la Escritura en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Pida con fe. Ahora, ¿qué nos dice el profeta a través de esto? Que fe es revelación. Una de las últimas lecturas que tuvimos del libro de las 7 edades de la iglesia, página 3, si algún hermano lo tiene, si algún hermano no lo tiene, el libro de las 7 edades de la iglesia, les aviso, lo puede hallar también en distintos lugares de internet. Hoy por hoy ya, no recibimos más literatura en forma directa como en su tiempo se envió de grabaciones La Voz de Dios. Pero de todas maneras, aunque no recibimos literatura física en papel, papel y tinta, pero tenemos forma de acceder a estos mensajes. Por lo cual, tenemos que repetir una vez más, no tenemos excusa. En los días de Noé, 120 años, hermano. Mientras Noé estaba ahí trabajando con su familia, construyendo el arca, pero testificando al mismo tiempo. Su propia vida era un testimonio. Y recuerde, como dijo el mensajero, algunas personas, la única Biblia que leerán, las únicas páginas a las cuales accederán, es a nuestra propia vida. Imagínense qué gran responsabilidad, porque si nosotros no vivimos la vida que a Dios le agrada, empañando así la oportunidad de ser salvos por causa de nuestra propia maldad, ¿qué será de nosotros en el día del juicio, hermano? Porque no hemos entrado nosotros, pero tampoco le dimos oportunidad a aquellos que realmente sí podían ser salvos. Por eso, revelación, la importancia de revelación. El profeta dice aquí en la página 3 de las 7 edades de la iglesia, página 3 de las 7 edades de la iglesia, lo leímos y lo vamos a leer nuevamente, esto lo leímos la última vez, la importancia de revelación por el Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá ser enfatizada demasiado, nunca podrá ser enfatizada demasiado. ¿Qué quiere decir? Para el predicador, en este caso, ¿quién les habla? Hermano Daniel. Predicador, no dejes de enfatizar esto, diría el mensajero. Predicador, no dejes de enfatizar eso, dísele a la gente la necesidad de revelación. Revelación significa para usted más de lo que quizás usted se da cuenta. Gloria sea al Señor. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis. Estoy hablando de toda revelación. Es tremendamente importante para la iglesia. Gloria sea al Señor. Es tremendamente importante para toda la iglesia. Entonces, ¿a qué le damos importancia, hermanos? ¿A si Juancito, Pedrito vinieron o no vinieron? ¿A qué le damos importancia?
Así una hermanita me habló un poquito duro o un hermano tuvo un gesto que me desagradó y por lo cual ya no quiero ir a la iglesia y ya no quiero compañerismo espiritual con los hermanos y ya retengo mi ofrenda al Señor porque me enojé con el diácono. Hermano, hay cosas mucho más importantes. Diezmáis la mente, el eneldo y el comino, dijo el Señor Jesucristo, y dejáis a un lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia. Así estamos, hermano. Ponemos toda la atención en pequeños puntos y dejamos a un lado lo más importante de la ley. Por eso la revelación hará que nosotros peguemos en el blanco. Y el profeta nos enseña que debiéramos pegar en el blanco cada oportunidad. 100 sobre 100 o 10 sobre 10, como usted quiera. Pero dar siempre en el blanco. Y si fallamos en el mensaje perseverante, ¿qué hacemos? Y bueno, intentamos nuevamente. Y fallamos. Yo sé que a veces el no dar en el blanco o el errar o qué sé yo, hermano, o cualquiera fuera de la causa por la cual realmente a veces no acertamos en el camino cristiano, puede producir una desmoralización. Amén, hermano Lucas. Nos desmoralizamos. Y a veces no nos cuesta seguir. Somos humanos. No olvidemos esto. Somos humanos. Mire a Elías el profeta luego de tremendo ministerio y cuando lo amenaza Jezabel. Ese profeta cansado. Luego de haber probado delante del pueblo quién era Dios y quién no lo era, cómo Dios vindicó a ese profeta. ¿Qué dice Elías? Basta ya. Quítame la vida. ¿Acaso soy mejor que mis padres? Amén. La importancia de revelación. La importancia de revelación. Es tremendamente importante para la iglesia, dice acá. Página 3. Es tremendamente importante para la iglesia. Todos podemos aprender versículos de memoria, hermano. Cualquiera. Agarremos un grupo de jóvenes, un grupo de niños, si usted quiere, y le enseñamos versículo y versículo y versículo y versículo, y lo llegan a aprender de memoria. Podemos recitar grandes párrafos bíblicos. Gente que no tiene el Espíritu Santo, hombres, mujeres sin el Espíritu Santo, pueden agarrar esta Biblia y citarla de memoria, hermano. Pero, ¿qué de la revelación correcta respecto a esta palabra que es palabra de Dios? Los pensamientos de Dios expresados en papel y tinta. ¿Qué respecto a eso? ¿Puede la memoria reemplazar la revelación? No, mire. Acá el profeta dice, ¿recuerda usted en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18? Donde Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, y lo vamos a leer, recuerde, Mateo 16, versículo 13 al 18. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella. Los católicos romanos, dice el profeta, los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. Gloria sea al Señor. Y no fue sobre alguna piedra allí como si Dios hubiera santificado la tierra en ese lugar. Y no es como dicen los protestantes, que la iglesia esté edificada sobre Jesús. No, Señor, dice el profeta. Es sobre la revelación. Léalo como está escrito. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra, revelación, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la revelación, sobre así dice el Señor. Dios te bendiga, Karen. Por eso, memoria no puede reemplazar revelación. De hecho, Pedro, en este pasaje de Mateo, gracias, hermana, Pedro no podía hablar algo que había aprendido previamente. No digo que él no hubiera escuchado nunca la palabra. Consideremos que no existía Nuevo Testamento, todavía no estaba escrito, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero acá el propio Señor Jesucristo le está hablando de algo superior, que lo que Pedro había expresado, que, por ejemplo, que dice acá, y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni siquiera Juan el Bautista se lo había dicho a Pedro, pero ahí estaba. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el propio Señor, la palabra hecha carne, le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo enseñó el pastor, no te lo enseñó el diácono, no fue en la escuela de teología. Por eso tantas veces pretendo o deseo con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos y hermanas, ya sea los que asisten al tabernáculo y en este caso los que escuchan, si es que estas pequeñas palabras le pueden ser de utilidad para ustedes, reciban la verdadera revelación. Si bien Dios puede utilizar la instrumentalidad, pero la revelación siempre viene de lo alto. Mire, hay un texto que muchas veces hemos compartido también en el tabernáculo y creo que es una escritura que todos de alguna manera conocemos. A ver, gloria sea al Señor. A ver si... En Lucas capítulo 10, por favor, tómelo, téngalo en cuenta porque es muy importante. Es una de las escrituras que en lo personal, en los primeros tiempos que, voy a decir de la mejor forma, fue de los primeros tiempos en que empecé a tomar conciencia de la revelación. Le estoy hablando de hace muchos años atrás. No es que leía la Biblia y todo estaba bien, como ustedes o muchos, leemos la Biblia, pero cuando viene la revelación se produce algo que es maravilloso porque revelación es sobrenatural. Y Lucas capítulo 10, versículo 21 en adelante, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 21 en adelante, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sin ese componente sobrenatural no hay una correcta revelación. Podemos agregar conocimiento, podemos agregar conocimiento, pero revelación tiene un sabor distinto, mi hermana, tiene un sabor distinto. Y de hecho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló. ¿Qué? Como me gustaría leerlo exactamente. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Ustedes me están escuchando ahora. Y puedo hablar, quizá podría hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dios te bendiga, Ruth. 4 horas, 10 horas, 24 horas. Pero ¿de qué sirve sin esa conexión celestial? De Dios, directamente con cada uno de ustedes los que están oyendo. Ustedes están oyendo la palabra de Dios a través de un hombre, a través de una instrumentalidad. Pero la correcta y genuina revelación viene desde el cielo. Por eso, si un hombre se quiere atribuir la capacidad de revelador, sería un falso profeta. Porque de la misma manera, Satanás, ese ángel de luz, trajo revelación a los hombres. Pero fue una revelación satánica, diabólica, que pervirtió a la humanidad. Pero la que viene de lo alto es pura, pacífica, perfecta. Amén. Entonces, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra, revelación, edificaré a mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la revelación, sobre el así dice el Señor. Amén. Y ningún hombre, insisto, de por sí puede decir así dice el Señor si Dios previamente no se lo da a él. ¿Quién es el profeta que dice así dice el Señor y no ha entrado en el secreto de Dios? Un falso profeta. Un falso profeta. Por eso, un genuino y verdadero profeta solo dice así, dice el Señor, cuando de Dios baja a él la revelación. De Dios, la mente de Dios baja a la mente del profeta y el profeta habla lo que Dios le dice. No son los propios pensamientos de ese hombre, sino son los pensamientos de Dios a través de ese hombre. Y cualquier predicador tiene que moverse de la misma manera para que esa palabra sea genuina, certera y no traiga cosas de su propia imaginación. Sigue diciendo, estoy leyendo en página 4, ¿no es cierto?, de las 7 edades de la iglesia. ¿Cómo supo Abel que debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, él recibió la revelación de la sangre. Dios te bendiga, Carlitos. Hermana Vilma, Dios le bendiga. ¿Cómo supo Abel qué debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe, Abel recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió la revelación de la sangre, hermano. ¡Gloria a Dios! Por eso Caín trajo frutas, verduras, vegetales, pero Abel no. Abel ofreció, como dice la Escritura, un sacrificio más excelente. Gloria sea al Señor. Aunque sí tenía un mandamiento, así que no podía ofrecer
Así que no podía ofrecer Caín un sacrificio perfecto. Fue la revelación de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. ¿Escuchó eso, hermano? Hermana, amigo, ¿escuchó eso? Fue la revelación de la sangre lo que concedió a Abel la vida eterna. Ahora, ¿podrá un credo sustituir la revelación? Como dice el profeta, entonces ¿qué? ¿Vamos a entrar al cielo por un estrechar de manos, por tener nuestro nombre escrito en el libro de membresía de la iglesia? ¿Vamos a entrar al cielo porque pertenezco a la iglesia tal, o porque mi pastor es fulano de tal, y por eso yo puedo descansar tranquilo porque mi pastor es un buen pastor, porque mi diácono es un buen diácono, porque mi iglesia es una buena iglesia? No, hermano. No. La salvación es individual, la revelación es individual. Y Dios se la da, como leímos en Lucas acá, y lo vuelvo a decir, en el versículo 22 de Lucas capítulo 10. En el versículo 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios se lo da a quien Él quiere. Por supuesto que la revelación no es para los incrédulos. La revelación es para los creyentes, para los hijos y para las hijas de Dios. Como ese pasaje que lo hemos nombrado tantas veces, Elohim con Abraham, en esa caminata hacia Sodoma. ¿Acaso no le voy a decir yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? Es decir, no le voy a revelar a Abraham, mi amigo, mi secreto, lo que vengo a hacer. ¿Me comprende, hermano? Ese es el trato que tiene Dios exclusivamente con sus hijos, con sus amigos. Una genuina, perfecta y acabada revelación de sus propios planes. Dice, entonces, que fue la revelación de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Ahora, usted puede recibir lo que dice el pastor, escuche, o lo que dice, o lo que el seminario enseña. Y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca escucha, hermano. Dios le bendiga, hermana Miriam, hermano Nehemías. Vuelvo a leer, y aunque se lo enseñen con la mayor elocuencia, hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá vida eterna. Es la revelación espiritual lo que la hace. Es la revelación espiritual lo que la hace. Y si vamos a tratar de hallar una escritura, a ver, gloria sea al Señor. Está en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de lo cual yo puedo decir que hay una tremenda ignorancia espiritual en las iglesias respecto a esto.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Usted sabe lo que significa anatema. Maldición, es una maldición, algo malo, feo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero añadir una escritura más. Miren, me recuerdo de otra escritura. Podemos leer en Juan, gloria sea al Señor, en la primera de Juan. En la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, hermano. Qué la importancia de la revelación. Volvemos al título con el cual estamos tratando de englobar estas pequeñas cositas que estamos compartiendo. La necesidad de revelación. ¿Por qué revelación? Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, pareciera muy sencillo. Oh, Lea, Dios te bendiga, hermana, tanto tiempo. Qué gusto saludarte, hermana. Estamos diciendo, entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ahora, acá puede gestarse también otra confusión, por eso la importancia de revelación, hermano, como dijo el profeta acá. Es tan importante las 7 edades de la iglesia. Yo sé que muchos, cientos de hermanos, miles de hermanos lo tienen. Gloria sea al Señor. Amén. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. La importancia de revelación. ¿Qué tenemos acá? Si usted pone atención, y hasta podríamos decir, y escuche, que hasta el Papa puede decir que habla de Jesucristo, hermano. Hasta el Papa. Pero vayamos a otra escritura. Me estoy extendiendo ahora. No es a Lucas. ¿Sabes cuál quería leer, hermano? Otra escritura. Primera de Timoteo en el capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Considerando que para muchos Dios es una Trinidad. Por eso, cuidado, hermano. No es cuestión de tirar solo una escritura, sino por eso necesitamos la revelación espiritual tal como el profeta lo enseña acá. En Primera de Timoteo 3:16, y ya vamos a terminar por hoy con esto, es indiscutiblemente grande
es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dios fue manifestado en carne. Entonces, si a muchos le preguntáramos, bueno, perfecto, ¿usted cree en Jesús? Sí, cree en Jesús. ¿Cree en Dios? Sí, el Padre. Y ponemos al Padre por acá, y al Hijo por allá, y al Espíritu Santo por allá, pero nosotros tenemos algo un poco más certero que eso, creo. Y que no ha venido sino por revelación, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, como leímos en Corintios, sino por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. Y ahí uno va, como dice el profeta, la palabra se interpreta a sí misma. Dios es su propio intérprete, y así podemos seguir enumerando citas y citas y citas. Lo importante, hermanos y hermanas, y que seguramente vamos a seguir sobre este punto en la próxima transmisión, que no sé cuándo va a ser. Recuerde que esto es a tiempo y fuera de tiempo. Gracias al Señor por compartir estos momentos, acompañarme y acompañándonos todos en un buen espíritu alrededor de la palabra y decir, gracias Señor por instruirnos. Todos somos enseñados por Dios. Gracias Señor por instruirnos, porque hay una cosa fundamental. Vuelvo en este punto. Si bien Dios puede utilizar distintas instrumentalidades, hoy que les habla el hermano Daniel, mañana puede ser Juan, Pedro, Carlos, cualquiera, no sé. Pero esa instrumentalidad tiene que ser guiada por una inteligencia, como dijo el profeta, que le haga dar un sonido cierto, Y ese sonido cierto, lo único que lo puede dar es Dios. Y Dios es nuestro rabí. Como Él mismo lo dijo, la palabra hecha carne. Y a nadie llaméis maestro, a nadie llaméis rabí. Porque uno es vuestro rabí, uno es vuestro maestro. Y Él era nuestro perfecto maestro. El Espíritu Santo, el cual vendrá a nosotros, dijo, y nos enseñaría todas las cosas. Hermanos, hermanas, gracias por estar del otro lado. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeñita oración para despedirnos. Bondadoso Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos por esta porción que hemos compartido con los hermanos, las hermanas, los amigos que escucharán en forma directa, en forma diferida, no lo sé, Señor, pero deseando que sea una bendición. Y aquellos que escuchan, Señor, reciban, así como nosotros, porque cada vez que abrimos tu palabra siempre hay una porción nueva para nosotros, siempre hay algo más. Tú eres el Dios infinito. Tu sabiduría inagotable siempre nos provee un alimento fresco para cada día, un maná fresco para cada día. No que venimos comiendo del maná denominacional, Señor, sino de este maná exquisito, maravilloso, de la olla dorada, Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor. Permítenos tener un buen descanso y aún, Señor, en nuestros sueños, tu Espíritu Santo nos instruya y bendice a cada oyente en el precioso nombre, que es sobre todo nombre y en el cual hay salvación y vida eterna, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, gracias. No hay problema, hermano Nehemías. De todas maneras, usted sabe que esto queda grabado y lo puede volver a escuchar cuantas veces quiera. Dios les bendiga, hermano Gaete, Dios, hermana Roxana, hermana Vilma, Dios les bendiga, hermana Verónica, Shalom, hermana Verónica, saludos a todos los hermanos allá en San Vicente, en La Estacada. Nuestra hermana Wilma, Dios le bendiga, hermana Wilma, saludos a Wilfrido también. Ruth, Dios te bendiga, felicitaciones por los logros que has tenido, hermana. Buenas noches y un gran shalom para todos. Amén.